Encendieron, Dios los bendiga mucho más. Estamos en la era de la tecnología, cada vez más. Yo también tengo aquí la unción. Gloria al Señor. Vamos a orar para que esta palabra sea revelada a nosotros mediante su Espíritu. Padre amado, te damos gracias por lo bueno y generoso que has sido con nosotros, por traernos aquí a tu casa, por darnos este día nuevo, Señor, sabiendo que estamos a las puertas. Sin embargo, tu misericordia nos ha permitido estar aquí un día más en nuestras vidas. Que esta palabra que vamos a leer aquí a continuación, Señor, sea solamente tú hablando, Señor, que no sea mi carne, que no sea mi mente ni mi corazón, sino solo tu palabra. Que seas tú utilizando este humilde siervo, Señor, que pueda expresar lo que tú necesitas expresar aquí. Dándote la gloria y el honor solo a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Santiago 1, del 13 al 18, y si me acompañan, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Yo tengo una pregunta que vamos a ir resolviendo mediante vamos leyendo esto. Esto ya es algo que se ha topado, el tema de la tentación. Muchos no creyentes me han hecho esta pregunta igual. Como sabrán, muchos no creyentes, la mayoría pasó por el cristianismo o catolicismo o alguna religión donde se haya leído ciertas partes de las Escrituras. Y como sabemos, una de las más conocidas es la tentación de Jesús. Si nosotros expresamos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, y así lo es, cualquier persona, y me ha pasado, ha llegado a preguntarme esto: bueno, dicen que Dios no puede ser tentado, pero si Jesús también es Dios, ¿cómo es posible que haya sido tentado? ¿No se supone que no podría ser tentado? Si es Dios, no debió haber pasado por la tentación. Pongámonos en panorama. Jesús, después de bautizarse con Juan Bautista, después de que el mismo Dios dijo: este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia, él escúchenle, dice que por el Espíritu fue movido a irse al desierto, y allí fue tentado. Y sabemos que fue tentado de tres formas distintas. Todos conocemos el pasaje. El que no lo conozca, por favor, puede encontrarlo en Lucas 4. Es el que más explícito lo pone de los evangelios. Vemos un panorama donde un hombre, quien también es Dios, según lo que se entiende, fue tentado. Pero aquí en Santiago, en el versículo, dice que Dios no puede ser tentado. Yo creo que cualquier persona que aún está comenzando y toma tantos versículos tan literalmente, o no entienda a lo que se refería, va a crear cierta confusión. Es por eso que no solo se recomienda leer ciertos libros o ciertas cartas de la Biblia, sino la Biblia entera. Porque todo el contexto, cada mínimo detalle que pueda aparecer en el Nuevo Testamento o en alguna de las cartas, ahí mismo está en otro pasaje. En el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Primero resolvamos la pregunta de ¿por qué Jesús fue tentado si Él también es Dios? Es verdad, y ya vamos ahí. ¿Les parece si empezamos por ahí mejor? Yo iba a empezar por la definición, pero empecemos por ahí, porque también fue hombre. Está escrito de que Jesús aquí hizo todo como hombre. Todas las obras que hizo, lo hizo como hombre. Padeció como hombre también, y entonces por ende también tuvo que haber sufrido la tentación si era hombre, porque también fue humano y es humano, porque también resucitó. Si Jesús fue tentado, nosotros también seríamos tentados, ¿verdad? Pero Dios, al
al transformarse en el Hijo, encarnar en el Hijo, quiso expresar cómo sería nuestra posición como hijos también. Jesús fue tentado, nosotros seríamos tentados. Jesús se defendió con la palabra, aunque con la misma palabra fue atacado por Satanás. Nosotros también podríamos ser ser atacados de muchas formas, incluso con la misma palabra. Pero con la misma palabra nosotros tenemos que defendernos. ¿Se entiende? Gloria a Dios. Me han preguntado, ¿por qué lees tanto las Escrituras y en debate solo te basas en las Escrituras? Yo digo, bueno, una vez mis padres estaban ahí, recuerdo, porque era una pequeña discusión con un ateo y un cristiano. Me decía, pero no utilices la Biblia para debatir. Yo digo, ¿cómo le pides tú a un guerrero que vaya sin sus armas, que pelee sin su espada? No creo que vayas a ir y le digas, por ejemplo, estás en plena guerra donde hay tiroteo y le digas, mira, ve, deja tu arma, no dispares tu arma. No creo que alguien con lógica haría eso, ¿verdad? Alguien que defendería su honor y su honra, que es la palabra, en nuestros corazones. Solo así podemos vencer las tentaciones, con la misma palabra. Dios no va a ser tentado ni tienta a alguien. Aquí paso a la definición. Todo el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego. Por ende, cuando vamos a las Escrituras y buscamos la definición de tentación, proviene del griego peirasmos, cuya segunda definición también es ser probado. En este caso nos encontramos que en el griego se utilizó una palabra con dos significados, una ser tentado y una ser probado. Si bien Dios no nos tienta, también entendamos que Dios sí nos puede probar. Dios no nos va a tentar jamás, pero sí nos va a probar. Por eso Jesús también fue al desierto. Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, lo llevó a una prueba. Y entonces me digan, pero esto no soluciona mi pregunta. Se supone que si Dios lo va a llevar a probar al desierto, ¿por qué lo deja que sea tentado? Hay algo que debemos entender, hermanos. Nosotros cuando somos probados, el enemigo también va a venir a tentarnos. El enemigo sabe perfectamente que podemos estar pasando por un tiempo de prueba. Y entonces dice, está en tiempo de prueba, vemos qué se le puede hacer. De hecho, así lo hizo incluso con el mismo Job. Job fue probado, Satanás quería tentarlo para probar su fe. Pero Job se mantuvo, ¿verdad? Aun cuando sus amigos también le hablaron y le dijeron, algo tendrías que haber estado haciendo mal, algo hiciste mal. Pero he aquí que si nosotros vencemos las tentaciones, les prometo que habremos pasado lo más duro de la prueba. Ahí solo lo que falta es adquirir la victoria. Periasmos también significa ser probado. Muchas veces cuando nosotros leamos las Escrituras, también se recomienda utilizar ciertas definiciones que se pueden encontrar en el idioma original. Muchas veces, no solo por investigación o por adquirir sabiduría, sino también para entender un conocimiento pleno de a qué se refería exactamente las Escrituras. Es por eso que les he traído esta palabra, esta definición de peirasmos. Como sabemos que estas dos se pueden referir a lo mismo en el idioma griego, en el idioma español las dos son muy distintas. He escuchado a gente que ha confundido las tentaciones con las pruebas. Está siendo tentado, digo, estoy siendo tentado, estoy siendo probado. No es como tal así, son muy distintas. La tentación jamás va a ser idéntica a la palabra prueba. Sin embargo, en la prueba sí podemos ser tentados. Esa es la gran diferencia. Por eso Jesús pasó eso en el desierto, ¿verdad? Alguien que está pasando, por ejemplo, una dificultad financiera, esto se puede definir como pasando una prueba, puede ser tentado a robar o a hacer algo fraudulento. Cuando alguien está siendo tentado por hambre, está pasando una prueba de hambre, se va a ver tentado a querer robar comida, a querer comer de los basureros incluso. Podríamos dar ejemplos de estos muchos. Jesús ayunó, ¿verdad?
Por ende también tuvo hambre. Imagínense 40 días sin comer. ¿Quién sobrevive aquí 40 días sin comer? Yo creo que un día, al mediodía ya nos morimos de hambre ya. Pero Jesús en el desierto estaba con hambre. La prueba. Vino la tentación de Satanás y le dijo: no es que eres el Hijo de Dios. Si en verdad lo fueras, mira estas piedritas, a ver, conviértelas en pan. Cualquiera pensaría, no tiene lógica, o sea, fácil, ¿no? Porque ¿quién convierte piedras en pan? A lo mucho el trigo se convierte en pan, pero las piedras. Estamos hablando del Hijo del Hombre. Le ataca primero a su identidad diciéndolo: si es que en verdad eres el Hijo de Dios, toma estas piedras y conviértelas en pan. Conociendo al diablo, yo diría: wow, este man creo que sí le cachaba quién era Jesús. Y le pone estas pruebas. Y él, siendo humano, obviamente con hambre. Yo creo que si hubiera sido yo en mi tiempo, lo hubiera pensado: una hamburguesita, una empanadita, un pancito con leche, un rico. Pero Jesús dijo lo que dice el Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra proveniente de la boca de Dios. También registra que a Jesús lo llevó desde un lugar tan alto que podría ver los confines de la tierra. Y le dijo: mira, si es que tú me sirves a mí, mira lo difícil que es servir a Dios. Te tiene ayunando 40 días en el desierto. Capaz que Jesús se quemó la piel de seguro en algún momento. Imagínate, en el desierto hace mucho calor. Padeció incluso también frío, porque en las noches en el desierto hace frío. Lo que quiero decir es que en el desierto vamos a encontrar un tumulto de situaciones que van a chocar unas con otras. Puede que sea algo al principio cálido, pero después va a ser friolento. Y Jesús, sobrellevándolo, lo llevó a lo más alto para ver toda la tierra y le dijo: mira, según tú que eres el Hijo de Dios y que reinarás, serás el Rey de Reyes y todo eso, yo no te veo que estés reinando, yo solo te veo sufriendo aquí. Si me sirves a mí, todo esto te lo doy. Solo arrodíllate ante mí, sírveme. Y Jesús le respondió con la misma palabra: solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. También lo tentó con suicidarse. Yo creo que mucha gente que he conocido alguna vez sufrió la tentación de suicidarse. Y este Satanás tan cínico, ¿no? Y harto de que se defendiera con la palabra, dijo: ataquémoslo con la misma palabra. A ver, voy a buscar un pasaje. ¿Qué tal el que todos tienen colgados en la pared de sus casas? El Salmo 91. Sí, ahí mismo. Y Jesús le dijo Satanás a Jesús: mira, lánzate, ¿no? Tú que eres el Hijo de Dios, incluso Dios. Está escrito, ¿no?, en el Salmo 91, si te acuerdas, ¿no? Dice que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Y Satanás de seguro: ya no tengo, ya con la misma palabra aquí te voy. No. Jesús, conociendo sus artimañas, le dijo: también está escrito: al Señor tu Dios no tentarás. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué Jesús le dijo esto? Fue para poner un estate quieto al diablo. Le dijo: tú que quieres venir a tentarme, te voy a decir algo: no puedes tentarme, porque al Señor tu Dios no puedes tentar. Y así fue como lo venció. Y ojo que dice que, y está escrito totalmente, que el diablo lo dejó por un tiempo. No lo dejó para siempre, no. Como quien dice: ya lo venció 3 veces nomás. Nosotros pasando un montón de veces y él solo 3 veces. Y de ahí sí fue a hacer su obra: milagros, resucitar muertos, sanar enfermos, y de ahí morirse y él mismo resucitarse, bla bla bla. Pero es que ya no fue tentado más. ¿Quién dice que no fue así? ¿Cuántos recuerdan al mismo Pedro que se acercó y le dijo, estaban hablando y Jesús decía: tengo que ir a Jerusalén, esa es mi misión? Y Pedro le dijo: no vayas, Señor, te van a matar, no lo hagas. Yo quiero protegerte.
Y Jesús vio detrás de la máscara de Pedro y le dijo: fuera de aquí, Satanás. En la misma crucifixión, todos esos sumos sacerdotes, esa gente escarneciéndola y diciendo: si es el Hijo de Dios, que se salve él mismo. O como lo profetizó el mismo David en Salmos: él se encomendó a Jehová, que él le salve. Quería el diablo hacer que Jesús no cumpliera con su promesa de salvación, e incluso en la crucifixión. Ya estando clavando, dijo: este es el Hijo del Hombre, él puede salirse de ahí. ¿Y qué es lo que le decían? Si él es el Hijo de Dios, tranquilamente puede quitarse los clavos y puede salir y decir: miren, soy el Dios que tanto esperaban, soy el Mesías. Pero no hubiera cumplido el pacto que vivimos hoy en día. Y Jesús, reconociendo que las personas estaban cegadas por las mentiras del diablo, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso fue que cuando Él murió, el velo se rompió. Amén. Gloria a Dios. Esta pequeña parte no la tenía preparada, es lo que Dios me muestra en este momento. Dios es grande. Las tentaciones son un velo que intentan impedirnos ver más allá de lo que somos capaces. Si la tentación te dice: mira, solo lo haces así, tal cual, esto te puede salir más fácil. Pero siendo malo en el fondo, créanme que la tentación es esa. Pero cuando vean a Dios dándoles la victoria, dice que cuando Jesús terminó su proceso de 40 días de ayuno, vinieron los ángeles y le sirvieron. Dios le dio la victoria a su Hijo, y a nosotros también, si somos capaces de vencer las tentaciones. Una vez dicho eso, mucha gente me decía: chuzo, pero Dios ha sido masoquista, ¿no? ¿Cómo le encanta ponerle sus pruebas más difíciles a sus mejores guerreros? Dios, ya no quiero ser tu mejor guerrero, por favor. Hay un dicho que dice: lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que no te mató te hace más fuerte. Jesús no lo mató ni la misma muerte. ¿Qué podemos hacer si Dios está con nosotros? ¿Quién nos detendrá? Como la canción que cantábamos hace una semana atrás, y un poco días de más, del anterior domingo: si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? ¿Cuántas veces el enemigo intentó tentar al mismo Dios y le salió el tiro por la culata? Hasta el final dijo, no se rindió el man, no, quería hacerlo caer a Jesús. El man no merece ser más despectivo, ¿no? Pero si el mismo Jesús pasó por esto, nosotros asegúrense que también lo vamos a vivir. Es por eso que nos recomiendan, es por eso que debemos leer las Escrituras. Y si sienten que son tentados, pásense por Lucas 4, por favor, ahí entenderán y recordarán muchas veces también cómo es que se debe pelear. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, en el versículo 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos venimos de un pasado, ¿verdad? Todos venimos de un pasado, independientemente de lo que hayamos hecho antes. Entendiendo que quedó atrás no significa que ya nunca más volveremos a lidiar con esto en nuestras vidas. Es muy seguro de que esto vuelva. Así como Satanás volvió a molestar a Jesús después de tentarlo 3 veces, las tentaciones también pueden regresar a nosotros. Y es ahí cuando nosotros vamos a pasar de nuevo esa prueba, que muchas veces fallamos. Es curioso porque si ya lo habíamos vivido alguna vez y salimos victoriosos, ¿cómo es posible que en la segunda quizás caigamos o perdamos y sigamos perdiendo? La realidad es que
la seducción y la atracción es algo involucrado con un espíritu fuerte, un espíritu maligno. Pero si sabemos que Jesús es aún más fuerte, que la muerte venció, nosotros debemos estar confiados de que podemos salir victoriosos. Cuando estaba leyendo este pasaje, el Señor me hizo recordar algo en la Escritura, ¿no? Topando el tema, ¿no? Decían que bestia, como es de masoquista Dios, nos prueba y nos prueba. Cuando uno hace una prueba o un examen, los que hemos estudiado, no es con el fin de simplemente buscar alguna forma de reprobarnos, solo por reprobarnos y ya, ¿no? Para hacernos caer en la reprobación, como se dice, ¿no? El fin de una prueba, valga la redundancia, es probar nuestro conocimiento, de cuánto hemos estudiado, de cuánto hemos aprendido, de cuánto somos capaces de defendernos en cualquier tema. Es lo mismo con las Escrituras. La Biblia es el libro que nosotros estudiamos, en la cual nosotros nos preparamos para nosotros dar un examen, el cual es la prueba que Dios nos ha puesto. Sin embargo, la razón por la cual Dios nos lleva al desierto es esta. Como está escrito en Oseas 2:14, y si me acompañan, dice de esta forma: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor será como puerta de esperanza, y allí cantará como los días de su juventud, y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Es curioso lo que dice aquí. Otra versión dice que yo la llevaré al desierto y la enamoraré de nuevo. Lo que Dios quiere hacernos a nosotros con la prueba es ver qué somos capaces de hacer, y también darnos a conocer que nosotros no somos dependientes de nosotros mismos. Si de niños nosotros éramos dependientes de nuestros padres, debemos ser también como esos niños dependientes de Dios. Por eso se nos dice: el que no tenga el corazón de un niño no entra al reino de los cielos. No es porque simplemente vamos a estar jugando y actuando como niños todo el tiempo, ¿no? Sino que hablaba de la dependencia que un niño es capaz de tener con su padre. Si nosotros dependemos de nuestro Padre y sabemos que vamos al desierto, no es para simplemente sufrir y ya, sino para volvernos a enamorar de nuestro Dios. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Cada vez que pasemos por el desierto va a haber dos puertas, la ancha y la estrecha. ¿Qué dice la Escritura sobre eso? Que la puerta ancha es el camino seguro a la perdición, pero la puerta estrecha es la que nos llevará a la victoria y a la salvación. Es lo que nos ha indicado en su palabra. La puerta ancha es la puerta hacia la oscuridad, y la puerta estrecha es el valle de Acor, la puerta de esperanza. ¿Cómo saber identificar estas puertas? Es posiblemente que la más difícil sea la más estrecha, ¿verdad? Es como aquel juego, ¿no? Del gusanito. ¿Cuántos han jugado ese juego cuando estaba en los Nokias indestructibles antes? Entre más largo era la prueba que debías atravesar para entrar en esa puerta estrechísima, todo era más pegado, todo era más difícil cada vez. No sabías por dónde ir, no sabías si estabas yendo por el camino correcto, no sabías si ibas a vencer, porque parecía ser difícil, ¿verdad? Pero es que ese es el punto. Lo que es difícil, cuando lo venzas dirás: ya vencí lo más difícil, y si pude aquí, puedo con lo que Dios ponga delante de mí. Cantará como en los días de su juventud. Bueno, aún soy joven, adulto joven. Espero mantenerme así unos 20 a 50 años más. Aquí habla de una persona con experiencia incluso también. Una persona que ha vivido años. Dice: y cantarás como en los días de tu juventud. No significa que solo vamos a ser probados en cierta edad
cuando somos fuertes aún, incluso cuando ya estemos cansados, incluso tengan que ayudarnos a llevar a un sitio porque ya no nos dan las rodillas o los brazos, o como cuando nuestra fuerza ya no es como hace 10, 20 años quizás. Cada vez que incluso nos vemos en el espejo ya no estamos tan planos en la piel, cada vez tenemos más expresiones de belleza. Eso no te excluye de ser tentado. Yo cuántas veces he visto personas de tercera edad que quizás ya perdieron a su esposo y todo eso y decían, no, yo ya estoy más allá del bien y el mal. Yo digo, no es cierto. Hasta un hombre de 100 años puede ser tentado. Nosotros los jóvenes somos tentados, todos somos tentados, los viejitos también son tentados. Pero aún así, las pruebas, cuando nos enamoramos de Dios, dice que cantaremos como en los días de nuestra juventud. Y tomemos esta palabra de cantar literalmente. ¿Cuántos son capaces de cantar alabanzas aún en su trabajo ahí, emocionados? Como entenderán, yo no paso todo el tiempo en mi casa y a veces me encuentran ahí en la oficina, ¿no? Hay veces que incluso cuando me da el chancecito libre, ahí mismo en el trabajo, pongo las alabanzas y canto o repaso o bailo las alabanzas ahí, sintiéndome joven. Todos recordaremos cómo fue nuestra primera vez adorando al Señor, ¿verdad? Nuestro primer contacto con Dios. Yo aún lo recuerdo, para mí la primera vez fue la más fuerte que había experimentado jamás, y fue en mi habitación y decidí apagar todas las luces y decía, Señor, tú eres mi luz, ni la luz de este cuarto podrá iluminarme más que tú. Y solo me tiré en el suelo, ni siquiera en mi cama, mi cuarto es un poco estrecho, y ahí encontré un lugar en el suelo y ahí me quedé, esperando la voz de Dios. Y canté, no canto la eminencia, ¿no? Pero canté igual. Y aún recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Y estoy seguro que me acordaré de ese día, el día en que Jesús venga. Porque dice, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Habla de nosotros. Cuando salgamos de esta tierra, de nuestra subida, el arrebatamiento, cantaremos tal cual en la primera vez que experimentamos de Dios. Lo mismo cuando subamos a los cielos. Cantaremos himnos, cánticos. No solo quizás los cánticos que alguna vez conocíamos aquí, sino cánticos nuevos, cánticos directos del corazón de Dios. Pero para llegar a eso es necesario que hagamos todo como hombres humanos, es decir, humanos, y que vivamos como humanos. Poniéndolo en un contexto más traducido, lo que decía, no, Jesús lo hizo todo como humano, padeció como humano, vivió como humano. Ahora nosotros tenemos la tarea de vivir como humanos, padecer como humanos y vencer como humanos. Eso me dijo un familiar una vez, cuando falleció Papito Carlos, me dijo, pero ustedes son cristianos, de seguro la deben tener más fácil. Yo le dije, no creas, está escrito que el humano nació para el sufrimiento. Pero esto significa que Dios solo nos hizo nacer en esta tierra para sufrir. No, nos hizo en esta tierra para hacernos más fuertes, para hacernos más cercanos a Él. ¿O creen que acaso incluso el mismo Dios no padeció al ver a su propio Hijo estar crucificado allí? Los dos sintieron ese dolor, ese padecer, pero era necesario. Todas las pruebas que estemos pasando ahora es necesario que las vivamos, para que algún día maduremos, seamos fuertes, y no solo que tengamos la bonita experiencia de haber vencido, sino que también ayudemos a otros a vencer. Porque no somos los únicos aquí que pasamos pruebas. Incluso está escrito que Jesús, como fue tentado, Él es capaz de ayudar al que es tentado.
¿Y por qué nosotros, como dicen, no? Si Jesús fue tentado, ¿por qué nosotros no? Ahora digamos esto. Si Jesús venció las tentaciones y fue capaz, y es capaz, y será capaz de ayudarnos en nuestras tentaciones, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué no tendríamos la misma capacidad de hacerlo? Siendo humanos. El versículo 15 dice: la concupiscencia de los deseos no gratos a Dios, que empiezan por el pensamiento hasta llegar al corazón como algo deseable para sí. Luego ese deseo se convierte en pecado y como resultado final viene la paga del pecado, que es la muerte. Regresemos al principio. En el Génesis estaban Adán y Eva en el mejor lugar que había existido en esta tierra hasta ahora. No tenían que trabajar, lo que tenían allí, la comida, ya lo tenían todo. Eran aquellos niños mimados por papá, ¿no? Tenían todo. Pero como todo padre les dio una advertencia y les dijo: hey, si ves todo, ¿no? Todo esto es tuyo, de todo árbol, todo fruto puedes comer. Pero si ves este rinconcito de acá, ¿no? Este árbol, de este fruto no comerás, porque si no, morirás. No importa quién comió la fruta primero, independientemente, los dos lo hicieron, por favor. He escuchado que mucha gente le culpa a la mujer. El puesto quién hizo primero no es lo que importa, sino es que los dos lo hicieron. Pero cuando vieron el fruto, lo vieron deseable. Incluso está escrito que se veía deseable a la vista. Y estando ahí, simplemente estando parados delante de eso, ya era una prueba. Dios observaba todo el tiempo, y aunque él ya sabía, estaba observando. Y vino la tentación. Vino la tentación y le dijo: hey, no le creas a él. ¿Cuántas personas no dicen eso? No creas en tu Dios. Si a la final, si te comes eso, no te va a pasar nada. De hecho, te vas a hacer igual a él. Vas a ser como Dios. ¿No quieres ser como Dios? Cómelo. Lo comió. Lo llevó a Adán y le dijo: mira, está bueno. Y mírame, no pasó nada. Lo comieron. Y enseguida notaron que estaban desnudos. Y les hablaron y le dijeron: ¿cómo se dieron cuenta que estaban desnudos? Dios les preguntó eso. Y muchas personas dicen: pero aquí no murieron, siguieron su vida, ¿no? Obvio sí, murieron. Murieron a lo que eran antes. Murieron a su vida espiritual. Murieron a la comunión con Dios. Y así como todo cadáver es desechado, ¿no? La tierra, de la misma forma fueron desechados. Sin embargo, Dios los perdonó y cubrió sus errores. Dice que los vistió, cubrió sus errores. Porque la tentación entra de esta forma, por el pensamiento, que es capaz de llegar al corazón como algo de codicia. Luego esa codicia se convierte en el pecado y el resultado final es la muerte. No en vano está escrito que la paga del pecado es la muerte. El 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Algo que también nos da como instrucción en el versículo 16, Santiago pone: amados míos, no erréis. No se equivoquen. Muchas veces van a escuchar a falsos profetas hablando, van a escuchar a falsos hombres diciendo argumentos supuestamente reales, simplemente para hacerte caer y apartarte de Dios.
Pero no se equivoquen, porque toda buena dádiva y todo don perfecto es que desciende de lo alto. No te lo da el hombre, no te lo da el pastor cuando ora por ti, te lo da es Dios. Amén. Y dice, del Padre de las luces. Instrucción importante: cualquier cosa que parezca apetecible, atractivo, y ustedes vean que no hay luz allí, entenderán que no es el camino indicado. Porque el Padre de las luces no es aquel que te da un camino sin rumbo fijo, sin dirección, sin luz. Porque como se dice comúnmente aquí en la tierra, al final del túnel viene la luz. Al final del desierto viene la luz. En esa puerta de esperanza está la luz de Dios. Porque ahí está el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio de estación, no importa el lugar, no se cambia, no depende de la cultura, ni siquiera en eso, ni sombra de variación. Si ni una coma se nos es permitido cambiar, y si Él no lo hace, entendamos que no es variable. Mucha gente, ¿cuánto no ha tomado la palabra a su conveniencia, verdad? Y quizás en algún momento lo hicimos, y si lo hicimos, reconozcamos lo que hicimos mal. La palabra no es un juguete con el cual nosotros podamos romper las leyes o modificar argumentos simplemente para sacar pretextos. Lo que está ahí es de Él, y Él de su voluntad, en el 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. A la anterior semana, el miércoles, hicimos los bautismos con esta promesa. Nos hizo nacer por la palabra de su verdad, es decir, que Él nos convenció con su palabra. Cuando dice en la palabra arrepiéntanse y conviértanse, cambien su pensamiento y vuelvan a nacer en la verdad. Conviértanse, es esta verdad de la cual ustedes ahora nacen, para no ser lo último de las personas, de las criaturas, no, sino los primeros. A eso se refiere aquí las primicias de sus criaturas. Incluso en el último día de la tierra, antes de que venga el Señor, y si una persona en ese día se bautiza, no va a ser el último de la lista en bautizarse, no, va a ser de los primeros. Y aquí todos vamos a ser lista de los primeros, porque estando en los últimos tiempos, incluso al bautizarnos en estas épocas, seremos de los primeros, de las primicias de sus criaturas. Para ir cerrando, hablaremos sobre los dones y las dádivas. Toda actitud del reino, vamos a entenderlo como actitud del reino, se refiere a los dones, a las dádivas, acciones puras, la mentalidad radical, el perdón honesto, el amor. Todo ello es originario del reino, porque esa es la actitud de Dios. Si nosotros aprendemos a ser misericordiosos con las personas, no es porque nosotros solo somos así ya, es porque Dios es así. Si nosotros somos capaces de perdonar a alguien que nos falla, no es porque nosotros somos la eminencia, somos tan grandes que somos capaces de perdonar, no es porque Dios es así también. Si nosotros somos capaces de amar a nuestros enemigos, no es porque nosotros somos los únicos que aprendimos la lección que nos dejó Jesús, sino porque aún Dios amaba a las personas malas. Porque, ¿se acuerdan? A nosotros nos amó, ¿verdad? Y hoy estamos aquí. Y como dice, esto no es variación, esto no cambia. Sus principios siguen siendo los mismos del día de ayer, de la semana pasada, del Antiguo Testamento. Seguirán siendo los mismos el día de mañana, seguirán siendo en el tiempo del Apocalipsis, que ya está empezando por si acaso. Seguirán siendo los mismos. Y eso es porque es la verdad. Y eso no es negociable. ¿Cuándo han visto a la verdad negociar con la mentira? ¿O cuándo han visto que una verdad a medias
y el 98% de lo que sobró, la mentira, sea algo creíble o algo que perdure. Por eso, cuando querían azotar a Pedro y a Juan y discutían, ¿no? Y si en verdad Jesús era el Mesías, decían: ¿no te acuerdas del anterior que también se levantó, que era así como que el Mesías y todo eso? Cuando murió se dispersaron y ya nadie se acordó de él. Hagamos lo mismo con él, con este que a quien matan, parafraseando un poco. Si en verdad es la verdad, Jesús será recordado y no pasará y perdurará, porque sería la verdad. Y así fue. Perduró Jesús hasta ahora. Es el hombre del cual más se habla, que vivió hace más de 2000 años aquí en esta tierra, de quien más genera cambios en las personas aquí. La verdad es la verdad. No existe y ni existirá ni jamás hubo en la tierra ninguna verdad que al ser alterada se mantenga como verdad. ¿Por qué creen que existen muchas religiones también aquí en la tierra? ¿Por qué quisieron alterar la verdad a su conveniencia quizás, a sus creencias quizás, a su forma de vida quizás, cultura? Pero solo es una la verdad. Y Él es Cristo. Porque para ser una mentira, esta es alegal, no tiene principios, pero la verdad sí tiene. Y cuando una verdad tiene principios, no es capaz de dispersarlas o cambiarlas. Se mantienen igual. Por eso es que su palabra es la misma hasta hoy en día. Por eso es que se predica este evangelio, se habla de Jesús el Salvador, del único Mesías hasta hoy en día, es porque es la única verdad, jamás alterada. Y esa es la razón por la cual Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Esa es la dádiva de la cultura del reino, la cual no es modificable porque desde ya es perfecta. La verdad es perfecta. ¿Cuántos entendimos el tema de aquí? Que quizás, a pesar de que nosotros podamos pasar por pruebas y lleguen las tentaciones, si nos mantenemos en los principios de la verdad, no habrá mentira del diablo que quiera hacernos caer. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y si dejamos que esas dádivas, esa perfección en la verdad, sea parte de nuestro estilo de vida, créanme que con seguridad, con la alegría en nuestro corazón, podemos llegar y decir: yo no soy de esta tierra, pero estoy en esta tierra, pero mi cultura es del reino. Finalmente, los chicos de la alabanza pueden acercarse. Cantábamos la canción, la lenta. ¿Cómo se llama? Milagroso. Abres caminos, cumples promesas. Dios nos ha compartido de su reino a nosotros.